¿Cómo están? Hoy quiero que hablemos de la emoción del miedo y del amor. Son dos frecuencias muy diferentes, pero quiero primero que entendamos qué es la emoción. La emoción es una reacción física que tenemos frente a la forma en que percibimos lo que nos sucede, nuestras experiencias. Por ejemplo, una emoción es cuando decimos, uy, me ericé, o siento que se me va a salir el estómago o me duele el corazón. Esas son emociones, sentimientos. El sentimiento es más mental, no deja huella, pero es más duradero. Por ejemplo, vinculémoslo a las frecuencias. Las frecuencias energéticas, las frecuencias vibratorias tienen dos diferentes, una alta y una baja. La alta es la frecuencia del amor, de la paz, de la tranquilidad, de la serenidad. Y la baja es la frecuencia del miedo, la angustia, la ansiedad, la crítica, el juicio, todo lo que genera inseguridad. Ahora vamos a aterrizar un poco el concepto. Por ejemplo, las personas que viven en el pasado son personas que viven normalmente angustiadas. ¿Qué habría pasado si? O las que viven en el futuro, viven con ansiedad, pensando en cosas de que de pronto ni se lleguen a realizar, ¿cierto? Y las personas que viven en el presente, en el hoy y en el ahora, son las personas que viven en paz, en tranquilidad y en serenidad. Entonces ya tenemos la diferencia entre las dos frecuencias, alta y baja, amor y miedo, cada una con sus ramas, ¿cierto? Bueno, ahora quiero que hablemos del miedo. ¿Miedo a qué? ¿O miedo de qué? El miedo, entendamos que es una energía viva y depende de cómo tú la alimentes. Y se alimenta de tus pensamientos, de tus sentimientos. Entonces, pensamientos como no puedo, yo soy así, no hay nada que hacer, no sé cómo, o necesito de una persona que me guíe, necesito de alguien que me oriente. Eso lo único que va a hacer es que comiences a somatizar esas emociones. Por otro lado, las emociones del amor. Encontramos personas positivas, personas optimistas, personas centradas. Normalmente las personas del amor son personas que realmente son fuertes espiritualmente. No estoy hablando de personas religiosas, estoy hablando de personas que se conectan con Dios, con la Virgen, con ellas mismas en un momento de oración y de meditación. Recordemos que es diferente orar a meditar. Orar es cuando pido, Dios mío, mándame, oramos el Padre Nuestro, hacemos el rosario, bueno, las personas que tienen los diferentes rituales de oración. Y la meditación es como una introspección conmigo misma, cuando escucho mi corazón, cuando lo siento. Normalmente pedimos y salimos a la carrera, pero nos falta esa partecita. Bueno, ahora quiero explicarles por qué nos enfermamos, qué pasa con todas estas dos frecuencias. Los seres humanos tenemos un espectro electromagnético, el corazón tiene un espectro electromagnético de 5 metros. La emoción, esa energía, llega primero al corazón y 4.5 segundos llega al cerebro. Después les explico lo que pasa en el corazón. Por ahora, vámonos al cerebro. En el cerebro llega y comienza a segregar unas sustancias químicas que son los neurotransmisores. Cuando hablamos de emociones como rabia, angustia, ansiedad, estrés, ira, y relacionados, podemos hablar que el cerebro segrega una sustancia que se llama cortisol o noradrenalina. Pero vamos a centrarnos en el cortisol, ya que ustedes sé que conocen lo que es la cortisona que se consigue en las farmacias. El cortisol normalmente lo generamos cuando tenemos pensamientos negativos o recuerdos negativos. Sin embargo, el cortisol también tiene otra función. Por ejemplo, si en este momento dicen un incendio, lo que nos lleva a hacer ese instinto de supervivencia. Entonces, salir corriendo a salvarnos. Sin embargo, con un pensamiento negativo, el simple hecho de recordar el, ¡ah! Dios mío, pudo haber sido, ¿qué tal ese incendio? O seguir recordando un evento, un episodio negativo en nuestras vidas, eso hace que el cerebro segregue cortisol.
¿Qué nos baja el cortisol? ¿Qué nos nivela en el cerebro cuando estamos invadidos de cortisol? El ejercicio. El ejercicio a través del hígado y sudando eliminamos el cortisol. Por eso siempre les hablo de la importancia de hacer por lo menos 30 minutos cada día. La meditación. La meditación hace que tu cuerpo segregue paz, tranquilidad y segrega otras sustancias de las cuales ya les voy a hablar. La alimentación, por ejemplo, el pescado, las semillas, los granos, los arándanos, las frutas, las verduras, el aguacate, todo esto nos segrega omega 3, nos segrega, no nos aporta omega 3 y nos aporta otra clase de proteínas que bajan el cortisol. Las personas vitaminas, personas optimistas, positivas, el tipo de conversaciones que tenemos, lo que escuchamos, todo eso hace que nos suba o nos baje el cortisol. ¿Qué nos baja el cortisol? ¿Cuál es el contra? La dopamina. Siempre hablo de la importancia de sonreír. Estoy ahorita sacándome artículo con la Agencia Mundial de Prensa sobre la importancia de la risa, de la sonrisa. Solamente con que ustedes se coloquen un esfero en la boca, ya el cerebro comienza a decir, los músculos están sonriendo, rápido segreguemos dopamina. Entonces comienza a bajar el nivel de estrés de cortisol y comienza a subir la dopamina. Por ejemplo, ¿qué nos genera el cortisol? Tensión alta, diabetes, problemas en el azúcar, en la sangre, cuando sienten que les salta el ojo, cuando se les duermen las manos, cuando se les cae el pelo. Bueno, y ahí todo eso son emociones somatizadas. Por ejemplo, la emoción de la ira, ¿qué órgano la recibe? El hígado. La emoción de la pena, lo reciben los pulmones. La emoción de la preocupación, lo recibe el estómago. Y así, cada órgano recibe una emoción somatizada. Por ejemplo, una persona positiva, una persona optimista por 2 semanas comienza a hacer una regeneración celular, una neurogénesis. Así es que cuando sintamos miedo, primero analicemos, ¿miedo a qué? ¿Miedo de qué? Y abracemos ese miedo, porque claramente es un miedo al futuro, un miedo a algo que de pronto no vaya a ser realidad. Comencemos a cambiar nuestros hábitos, nuestras rutinas, reinventémonos, vaciemos la jarra para volverla a llenar. Bueno, gracias, hasta luego y espero estén muy bien. Chao, chao.